Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. Vamos a continuar con esta serie de videos del libro de telesecundaria, español, tercer grado, volumen uno. Nos encontramos en el bloque uno. Los asientos no se acuerdan. Pasamos a la secuencia número 2, que se llama Diseñar y organizar un periódico escolar. ¿Cómo encuadra nuestro plan y programas de estudio 2017? Estamos en la página 218. La secuencia 2 pertenece al ámbito de participación social. La práctica social del lenguaje es la participación y difusión de información en la comunidad escolar. Los aprendizajes esperados: diseña y organiza el periódico escolar. Al hacerlo, reconoce que el periódico escolar es un medio importante para establecer comunicación en la comunidad educativa. Propone formas de organización para el periódico escolar. Elabora textos para incluir en el periódico. Reflexiona sobre la importancia de la estructura y la organización gráfica de la información y valora el balance entre el texto e imagen. Muy bien, nuestro libro de texto de español inicia la secuencia hablándonos de Celestin Freinet. Así que este primer video lo vamos a dedicar a hablar de la vida y obra de Celestin Freinet. Celestin Freinet nace en Gars, Francia, en 1896. Fallece en la ciudad francesa de Benz en 1966, a la edad de 70 años. Celestin Freinet fue un pedagogo francés e impulsor de métodos de renovación pedagógica. Todas estas corrientes de renovación pedagógica se engloban en un movimiento más grande que se conoció como la Escuela Nueva. Más adelante vamos a profundizar un poquito acerca de este tema de la Escuela Nueva. Él fue maestro a los 18 años. A los 18 años terminó sus estudios. Sin embargo, recordemos que la Primera Guerra Mundial estalla en 1914, cuando él tenía 18 años justamente. Y en 1916, sin oportunidad todavía de haber ejercido su profesión, es enviado al frente a la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Francia, su país natal, pues fue uno de los países más golpeados por la Gran Guerra o por la Primera Guerra Mundial. Así es que Freinet va al frente de batalla a la edad de 20 años y en la guerra resulta gravemente herido. Este dato es muy importante porque a raíz de las heridas que sufre en el campo de batalla, pues regresa a convalecer en Francia, y en esta etapa de convalecencia tiene contacto o empieza a leer textos de tres personajes muy importantes que serían sus principales influencias en el desarrollo de su método educativo. Y bueno, ¿quiénes son estas influencias a las que me refiero? Pues empezamos con Karl Heinrich Marx. Este personaje nace en Treveris, Alemania, en 1818, fallece en Londres en 1883. ¿Qué decir de Carlos Marx? Pues fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual de su época, comunista, por supuesto, de origen alemán y también de formación judía. Sus principales aportes pues, son el socialismo científico, el comunismo, el marxismo y el materialismo histórico. Esto va a ser bien importante, el materialismo histórico, porque va a influir bastante a Celestin Freinet. Sus obras más conocidas de Karl Marx, pues obviamente es el Manifiesto del Partido Comunista y el Capital. Entonces ya nos vamos dando idea de lo que estaba leyendo Celestin Freinet en su convalecencia. Por otro lado, también recibe influencia de Friedrich Engels. ¿Y quién es Friedrich Engels? Nació en Prusia en 1820 y fallece en Londres en 1895, contemporáneo de Carlos Marx. De hecho, grandes amigos y colaboradores muy cercanos
También Engels pues, fue un filósofo, un político, politólogo, sociólogo, periodista también, historiador, revolucionario, comunista y socialista. A pesar de que Friedrich Engels pugna por los derechos del proletariado, él venía de una familia importante, de una familia acomodada. Su padre, de hecho, era el dueño de una fábrica textil muy grande en en donde se desarrolló en Inglaterra la revolución industrial. Pero precisamente esta cercanía con la clase proletariada le hace a Engels conocer las condiciones de trabajo de los empleados de la fábrica de su padre, y en 1845 publica un libro muy importante que es titulado La situación de la clase obrera en Inglaterra, eh, en donde expone todas los malos tratos y las condiciones inhumanas en que trabajaba el proletariado de estas fábricas textiles, no solamente la de su padre, sino de manera generalizada en esta revolución industrial. Conoce a Karl Marx y en 1848 publican ambos el Manifiesto del Partido Comunista. También tiene una inclinación sindicalista, entonces funda la Asociación Internacional de Trabajadores, o AIT, también conocida como Primera Internacional de los Trabajadores, en 1864. Fundaría también otra organización sindical, la Segunda Internacional. Entonces nos damos cuenta de cuál era el pensamiento de estos dos personajes, Karl Marx y Friedrich Engels. Y la tercera influencia importante de Celestin Freinet, pues es nada más y nada menos que Vladimir Ilich Lenin, ruso, nacido en la ciudad de Simbirsk en 1870, fallece en Gorky en 1924. Y pues bueno, como hemos visto en nuestras clases de historia, Lenin es uno de los grandes personajes de la historia universal. También fue político, filósofo, revolucionario, politólogo y desde luego comunista ruso, inspirado precisamente en las obras de Marx y de Engels. Si nos damos cuenta, Vladimir Lenin es más joven, nace aproximadamente 50 años después de Marx. Entonces, al leer Lenin el manifiesto del Partido Comunista, las obras de Marx y de Engels, pues de ahí es influenciado y entonces se vuelve el líder de los bolcheviques o el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Y bueno, este Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia pues fue el protagonista, con Lenin a la cabeza, de la revolución de 1917, la revolución de octubre. Y en 1917 fue nombrado el máximo dirigente y el primer dirigente de lo que se conocería como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa URSS. Entonces, estos tres personajes de ideología francamente comunista son los que Celestin Freinet lee durante su convalecencia, y pues nos podemos dar cuenta de la configuración que tendría su obra escrita. Basado en la teoría del materialismo histórico de Marx, Celestin Freinet desarrolla su teoría del materialismo escolar. Es decir, Karl Marx en su obra del materialismo histórico nos dice que la personalidad social, psicológica, intelectual e incluso espiritual del ser humano va a estar determinado por la materia que tenga en su contexto, los medios de producción a su alcance, el acceso a la tecnología, a la ciencia, etc. Y mientras una persona esté más limitada de estas herramientas materiales, pues también su desarrollo como ser humano va a ser limitado. Por eso Karl Marx pugna en que el proletariado debe hacerse con el control de los medios de producción,
para desarrollarse en todos los aspectos de su vida, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto intelectual, entre otros. Pues bueno, Celestin Freinet comparte esta idea con Marx, pero él incluye a la escuela. El materialismo escolar, esta propuesta de Celestin Freinet, desarrollada alrededor de 1920, nos dice exactamente lo mismo, que la escuela debe de dejar de comportarse como una fábrica. En sus inicios, y tal vez en algunas escuelas hasta nuestros días, la fábrica y la escuela compartieron muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, el uso de los toques o los timbres a la hora de entrada, de la salida, de los descansos, el hecho de checar o firmar la entrada y la salida, em, la producción en serie, el hecho de la escuela de la técnica del memorismo, de la conducta, de la disciplina altamente rígida, que el salón debería permanecer en filas y columnas totalmente acomodadas, guardando total y absoluto silencio, en donde el maestro es el único poseedor del conocimiento y el alumno solamente se limita a recibirlo, ¿no? Recordamos esta antigua escuela en donde se dictaba, se hacían planas, se repetían las cosas tal vez sin comprenderlas, memorizándolas sin sentido, pues es en donde Celestin Freinet desarrolla su teoría y nos dice que la escuela pues debe cambiar. ¿De qué se vale Celestin Freinet para instaurar estas nuevas teorías de la escuela nueva? Pues funda en 1928, a la edad de 32 años, la Cooperativa de la Enseñanza Laica. Esta sociedad cooperativa tenía una publicación mensual, un periódico. Este periódico titulado El Educador Proletario. Aquí en la imagen podemos ver el número 1, publicado en octubre de 1932, en donde Celestin Freinet también a través del periódico difunde sus ideas, sus teorías y sus métodos. Continuando con la vida de Celestin Freinet, en 1932, cuando él tiene 36 años, abandona la enseñanza pública. Él era maestro de educación primaria, la abandona para crear una escuela privada en las proximidades de Benz. Algunos críticos dicen que terminó convirtiéndose en lo que tanto criticaba, es decir, de haber sido de ideología comunista, terminó por privatizar la educación al puro estilo capitalista. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta de que las ideas nuevas las técnicas innovadoras que él trataba de desarrollar en la escuela pública encontraban ciertas barreras, ciertas limitantes por el propio sistema, por sus autoridades superiores, por el propio gobierno, que le impedían o que le obstaculizaban desarrollar con toda libertad estas nuevas técnicas que él estaba desarrollando. Así que para tener esa libertad que él necesitaba, funda un colegio particular en el que pues la libertad es más amplia y él puede, digamos, probar o experimentar con las técnicas que él ha estado desarrollando. Durante la Segunda Guerra Mundial, que estalla en 1939, muy pocos años después de que Freinet fundara su escuela particular, pues estalla la Segunda Guerra Mundial. También sabemos que Francia se ve involucrada y altamente afectada por estos conflictos bélicos. Pues bueno, Celestin Freinet se une a la resistencia francesa, es capturado en una batalla y pues es recluido en uno de los campos de concentración nazis, con todos los horrores que esto puede implicar para Celestin Freinet. Afortunadamente, sale vivo de estos campos de concentración y continúa con su carrera pedagógica. Es impulsor y cofundador del Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna,
ICEM por sus siglas. Este instituto, pues como su propio nombre lo dice, impulsaba la implementación de estas técnicas y teorías de la escuela moderna. Más adelante, en 1958, funda la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna, la FINEM, que es una organización ya de corte internacional para llevar estas teorías y exportarlas a otros países más allá de Francia. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de la escuela moderna. ¿Qué es la escuela moderna? A partir de los últimos años del siglo XIX, en Europa, emergieron críticas y pensamientos adversos a la educación tradicional. Se pedía que la escuela se renovara a favor de una autoformación, de una actividad espontánea del niño, y se ponía en duda la pedagogía tradicional como la memorización, la disciplina estricta, la competitividad entre alumnos, y se ponía mucho énfasis, la escuela nueva ponía énfasis en la libertad del alumno, del docente también, su autonomía, su dignidad y el valor de los actores de esta escuela. Es decir, trataba de diferenciar la escuela de lo que vendría siendo una fábrica. Cabe mencionar que la escuela nueva no se refiere a un único sistema didáctico, sino que hay varios conjuntos, varias metodologías, varias propuestas que se contraponen a la escuela tradicional. Algunas de los principios de la nueva escuela era poner al niño, al alumno, como el centro de la educación, siendo este el actor principal que debería desenvolverse en un futuro en la sociedad. Él debería conocer sus libertades, sus obligaciones, y sobre todo se le debía tratar dignamente como un ser humano y no solamente como un producto de manufactura que había que entregar al final de su tránsito por la educación. Bien, en la educación tradicional al niño se le trataba como un adulto en pequeño. La nueva escuela cambia esta manera de pensar para tratarle como lo que es, como un niño, eh, como una mente en formación. Incluso recordemos que la palabra adolescente pues tiene ese origen, ¿no? Se adolece, se carece aún de una formación como tal para llegar a la adultez, y la escuela nueva pugna por este trato más digno y más humano hacia los niños y hacia los jóvenes y adolescentes. Por otro lado, también la escuela nueva trata de cambiar esta relación de que el maestro era el centro de la educación, y lo cambia al poner al alumno en el centro. El alumno es el actor más importante del sistema educativo y el maestro se convierte en un guía, en un facilitador. Para ello, pues debe haber generado ambientes de confianza y de colaboración al interior de su aula. También otro pilar de esta escuela nueva, pues fue plantear nuevos contenidos educativos, dejar un poco de lado la educación clásica y tradicional y plantear actividades que fuesen de interés para el alumno y que fuesen aplicables en su contexto y en su vida cotidiana. No solamente llenar de información al alumno, sino brindarle herramientas para el desarrollo en sociedad. Algunos de los métodos de la escuela nueva son muy conocidos y practicados y estudiados hasta nuestros días. Tenemos, por ejemplo, el método de Montessori, de María Montessori, el método de Crowley también, el método de aprendizaje por proyectos, el método Cuisinet y obviamente el método de Celestine Freinet, el cual es nuestro tema de este video. El principal aporte del método de Celestine Freinet está expuesto en su obra La tipografía en la escuela. En esta obra, Celestine Freinet nos dice que el niño en la escuela debe tener acceso a los medios materiales para educarse, para formarse. Esto tomado de la filosofía marxista del materialismo histórico, en donde si Marx nos decía que el proletariado debe hacerse dueño de los métodos de producción,
para su desarrollo, ahora Freinet nos dice que los niños deben hacerse dueños de los métodos de información para tener un correcto desarrollo. Y esto hoy nos parece muy fácil porque vivimos en la sociedad de la información, en donde en la palma de nuestra mano, con un clic, podemos acceder a todo un mundo de información. Pero remontémonos a aquellos años, a los primeros años del siglo XX, en donde obviamente no había internet, no había computadoras, no había teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces la información principalmente era propagada por libros y la información más reciente por periódicos y por revistas de publicaciones consecutivas. Entonces, Celestin Freinet es lo que nos dice que el niño debe estar en contacto con la información, pero no solo con la información, sino con los métodos de producción de la información. ¿Y cuál era el método de producir libros y sobre todo periódicos en aquellos años? Pues era la imprenta. Así que Celestin Freinet introduce la imprenta en las aulas. Y ahora los alumnos eran dueños del material de producción de información y ahora tenían que hacerse responsables de generar esa información, de producirla, de materializarla, es decir, de imprimirla en un papel, en una gaceta, en un periódico y después difundirla. Entonces, por eso es que nuestro libro de español nos dice que Celestin Freinet es el padre o el principal agente que introduce el periódico escolar como una herramienta importante para la educación de los alumnos, para el control de los medios de producción de la información. Y esto es bien interesante porque hoy día, si bien tenemos acceso a mucha información, la verdad es que la mayoría nos hemos vuelto solamente consumidores de esta información. Es muy fácil buscar en Google o en otro buscador cualquier información y solamente leerla y consumirla, ¿no? De ahí sacamos nuestras investigaciones, nuestros trabajos, nuestras producciones, pero muy pocos de nosotros nos hemos vuelto productores de esta información, que es a lo que nos invita Celestin Freinet, a no solamente consumirla, sino a producirla. Lo que él quería era que sus alumnos produjeran la información en clase, la plasmaran y ellos la compartieran con el mundo. Entonces es interesante porque en este proyecto de la segunda secuencia de español de tercer grado tenemos esa oportunidad de producir nuestra propia información y de compartirla con el mundo. A través de internet hoy en día es muy fácil que la información que yo produzca tenga un alcance global. Sin embargo, esto también implica una gran responsabilidad porque todos hemos visto en internet noticias falsas o información falsa de que quien la produce no tiene la cabal responsabilidad de comprobarla, de verificarla y de ver que es una información fidedigna. Entonces es una gran oportunidad crear información, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, pues, a manera de introducción a esta secuencia, esta fue la vida y obra de manera muy resumida de Celestin Freinet. Les dejo en la pantalla las fuentes consultadas y nos vemos en el próximo video donde hablaremos acerca de qué es un periódico escolar.